Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, el gobierno acaba de anunciar el nombramiento de Patricia Duque Cruz. Será nueva ministra del Deporte. Acaban de publicar su hoja de vida, que es la manera de protocolizar los nombramientos. Anoche publicaron la hoja de vida de Benedetti. Esta madrugada se está publicando la de ella, la hoja de vida de Patricia Duque Cruz, que es una mujer cercana a un sector del liberalismo que va a tener cuota en este gobierno, ese sector de parlamentarios, de representantes a la Cámara, todavía cercanos al gobierno del presidente Petro. El presidente intentando armar lo que han llamado el Frente Amplio, es decir, un sector del petrismo, del pacto histórico, más pedacito del partido de la U, del pedacito del sector conservador y de diferentes partidos minoritarios. Este nombramiento de la ministra de Deportes, repito su nombre, hoy trabaja como asesora en el despacho del Contralor, es un síntoma del giro político que está tomando el gobierno. También fue publicada, les decía, la hoja de vida del general Sánchez como civil, que será nuevo ministro de Defensa, nombramientos con los cuales el gobierno del presidente Petro intenta completar, rebarajar políticamente de cara a las elecciones del año entrante. Anoche tarde la Presidencia de la República publicó la hoja de vida de Benedetti, que será definitivamente contra viento y marea ministro del Interior, a pesar de la rebelión política que hubo dentro del gobierno y a pesar de la rebelión política que sigue por fuera del gobierno. Críticas que encabezan esta mañana 7 congresistas mujeres, que en algún momento fueron algunas de ellas petristas, que anoche le envían una carta al presidente Petro diciéndole que están en desacuerdo, que reconsidere la hoja de vida de Benedetti por razones de género, que es violencia contra la mujer, pero también por temas de corrupción, y mencionan, por ejemplo, delitos que investiga la Corte Suprema de Justicia de Benedetti: tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, 7 delitos que están, 7 procesos que están andando contra Benedetti en la Corte Suprema de Justicia. Bienvenidos, ya les voy a hablar de la recomposición del gabinete. Repito, nueva ministra del Deporte, no tiene experiencia en deporte, es cuota política de un sector del liberalismo, Patricia Duque Cruz. El ministro de Defensa no tiene representación política. Armando Benedetti tiene esta misión: recomponer el gabinete, el ajedrez del gabinete. Las indignadas contra Benedetti son Catherine Jubinao, Catherine Miranda, Jennifer Pedraza, Julia Miranda, Carolina Giraldo, Lina María Garrido y Marelén Castillo, que fue la fórmula hace 3 años de quien fue el rival de Gustavo Petro. Recuerden ustedes al exalcalde Rodolfo Hernández, ella era su candidata a la vicepresidencia, hablando, denostando también la defensora del pueblo Iris Marín contra la figura de Benedetti, que es el que se va del gabinete, que es el que llega al gabinete, corrijo, y el que se va es Gustavo Bolívar, el primero de los candidatos presidenciales del petrismo que salta al agua. Dice Bolívar que viene creciendo en las encuestas, que es parcialmente cierto, es un crecimiento pequeño que todavía lo tiene en el lote de los candidatos perseguidores, pero será jugador porque aspira a quedarse con la candidatura del petrismo y de la mesa amplia, que es como se llama a esa coalición que intentan de izquierda, más algunos de sectores como la U, el liberalismo y el conservatismo. Y es cierto, hay sectores de partidos tradicionales que siguen estando hoy acompañando al gobierno Petro. Bolívar está esperando, dice, una conversación con el presidente que no ha podido tener en los últimos días desde cuando aquel Consejo de Ministros hace ya 2 semanas largas. Quiere decir, el gobierno tendrá un nuevo director de prosperidad para su recta final. Amanecemos otra vez con ataques terroristas en este día martes, civiles en el Cauca, víctimas fundamentales del terrorismo de disidentes de las FARC. Esta mañana hay una recompensa de 80 millones de pesos por alias AKT, alias Botas y alias El Paisa, que son los 3 jefes de estos disidentes de las FARC responsables de la motobomba que instalaron en un parqueadero en el parque principal de Morales, un municipio pobre del Cauca, y están atacando sin ninguna consideración allí. Una explosión que afectó a una estación de policía, la iglesia e inclusive un colegio. Por eso las imágenes que ustedes están viendo en las redes sociales de gente huyéndole a la explosión, huyéndole al terrorismo. Y les voy a contar, a propósito de terrorismo, de las alertas de Naciones Unidas sobre el terrorismo, los efectos de las masacres y el desplazamiento en 11 zonas diferentes de Colombia.
el presidente Petro, en un nuevo discurso, hablando de ciencia, de tecnología, habló de petróleo, gas y carbón y dijo que así lo critiquen, no habrá actividades de exploración ni taladros de explotación de petróleo en el año y medio que le queda a su gobierno, o ya menos de año y medio, que él no quiere taladrar más porque más energía y más petróleo es el fin de la humanidad. Y el presidente Petro, hablando allí de ciencia y tecnología, dice que las matemáticas son el nuevo espacio de la lucha de clases, que estaría bien que le echaran un poquito de números a la situación de Colombia. Mismo discurso en el que el presidente Petro se volvió a meter con Bogotá, dijo que él cree que el racionamiento va a empeorar y que Bogotá está cerca del fin, un discurso apocalíptico con Bogotá, muy diferente al del alcalde Galán, que por el contrario anuncia que estamos a punto de terminar el racionamiento de agua en Bogotá. Un nuevo choque entre ambos, el presidente de la República y el alcalde de Bogotá. El presidente Petro esta madrugada, a propósito, defendiendo la constitucionalidad de su reforma pensional, sobre la cual hay una ponencia en contra, que quiere decir la pensional está a punto de caerse en la Corte Constitucional. El presidente refugiándose en un artículo que escribe el constitucionalista Rodrigo Primi, que dice que no hubo vicios, sino hubo irregularidades en el trámite de la reforma constitucional. Ya les vamos a hablar de estos temas, controversias y nombramientos. Esta mañana hay buenas noticias sobre el estado de salud del Papa Francisco, leve mejoría, y ya se anticipa que podría salir de la clínica el próximo domingo, quiere decir noticias alentadoras. Y les contaré también, hablando del mundo, de la increíble votación Colombia que se abstuvo de votar contra la invasión de Rusia a Ucrania. Una invasión que podría terminar por cuenta de las gestiones. Estuvieron reunidos en las últimas horas en la Casa Blanca los presidentes Trump de Estados Unidos y Macron de Francia. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto acompañarlos en este día martes. Hoy es 25 de febrero, víspera de los conciertos de Shakira en Bogotá. Aquí estamos con el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Acaban de poner un carro bomba ahorita en Morales, estamos en Morales, ahorita lo acaban de poner. En Morales, Cauca, estalló una moto que fue cargada con explosivos para atentar contra la policía. Su activación adjudicada a las disidencias de las FARC dejó 19 heridos. Decenas de niños que salían del colegio quedaron en la mitad del atentado. Los más pequeños fueron entregados a sus padres con el acompañamiento de la policía. Miller Hurtado, secretario de Gobierno de Cauca. En este atentado terrorista, infortunadamente, registramos 17 personas con heridas, 12 de ellas con afectación por aturdimiento y 5 con afectación por esquirlas. En el atentado terrorista que fue atribuido a las disidencias de las FARC, 2 policías también resultaron heridos. Coronel Giovanni Torres, comandante de Policía del Cauca. Este frente ha perpetrado la mayor cantidad de acciones ofensivas contra la población civil, alias Botas, alias AKT, alias El Paisa. Ofrecemos hasta 50 millones por quien brinde información para capturarlo. La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, pidió al menos 11 corredores en el departamento del Chocó para poder ingresar la ayuda humanitaria que necesitan las comunidades afectadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN. Se hicieron presentes los alcaldes, secretarios de la gobernación, y en ese diálogo exigían estos corredores humanitarios de forma inmediata. Avanzó esta cuarta audiencia de juicio oral en contra del expresidente Álvaro Uribe con uno de los testimonios más importantes. Hablamos del senador Iván Cepeda, quien es considerado víctima dentro del proceso por falsos testigos. Allí Cepeda aseguró que en ningún momento ofreció beneficios económicos a exjefes paramilitares para que testificaran en contra del expresidente Álvaro Uribe. ¿Realizó usted alguna propuesta económica de beneficios penitenciarios o de cualquier otra índole al interno Pablo Hernán Sierra para que rindiera esta declaración? Ninguna de esas prebendas u ofrecimientos con relación a ese o a otro interno que haya visitado en cárceles del país. En el interrogatorio, el senador Iván Cepeda admitió que no tiene constancia directa de la participación de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro de las autodefensas. A usted no le consta lo que pasó en la hacienda Guacharacas directamente, ¿cierto? No. A usted le consta, tiene conocimiento directo y personal que haya habido alguna participación del expresidente y senador Uribe Vélez y de su hermano Santiago en la conformación del bloque Metro. No.
Freddy Enrique Torres, de 52 años, Alberto Luis Torres, de 36, Alberto Rafael Velázquez, de 33 años, Leopoldo López, de 45 años y Carlos Daniel Posada, de 26, son las 5 víctimas fatales que dejó una tragedia que enluta hoy el municipio de San Juan, Nepomuceno Bolívar. Los 5 hombres oriundos del municipio murieron al interior de un pozo cuando al parecer realizaban trabajos de impermeabilización del mismo con un producto químico. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana. Hechos que son motivos de investigación, hay 16 intoxicados más que se encuentran con vida, que los van a trasladar a Cartagena, y ya hemos impartido instrucciones a toda la Secretaría de Salud para que se desplace al municipio de manera inmediata. Esta mañana la Presidencia de la República publicó las hojas de vida de Patricia Duque y del general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como la nueva ministra del Deporte y el nuevo ministro de Defensa respectivamente. Patricia Duque trabajó en la Contraloría de Bogotá, fue personera local, subdirectora administrativa y financiera del Consejo de Bogotá y asesora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro lanzó un nuevo dardo contra el racionamiento de agua en Bogotá, dejando entrever que si no se hace algo más a fondo, esa medida perdurará en el tiempo. Si no se hace nada, cada vez habrá que racionar más. Ustedes han podido ver los estadísticas sobre los embalses de agua, no las reservas, los embalses. Estamos muy por encima hoy, 13% de lo que era la línea de cuidado. Eso hace bajar las tarifas de energía eléctrica. Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, anunció su renuncia al cargo para postularse como candidato a la presidencia en las elecciones de 2026. Bolívar continuará en la entidad por lo menos 2 semanas más hasta el 5 de marzo. La probabilidad es alta, les soy sincero, especialmente por los resultados de las encuestas que vienen creciendo desde el mes de octubre. Esta semana tampoco fue agendada en el orden del día de la Cámara de Representantes la reforma a la salud. El representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, acusó a la mesa directiva de la Cámara precisamente de impedir el avance de este proyecto. Quiero exigirle a la mesa directiva de la Cámara que deje de sabotear la reforma a la salud. En especial a los 2 vicepresidentes, a Jorge Tovar y a Lina, que por favor firmen y agenden la reforma a la salud. La posible llegada de Armando Benedetti como ministro del Interior ha generado polémica y rechazo en algunos sectores dentro del gobierno. La defensora del pueblo, Iris Marín, afirmó que, aunque mantendrá su posición sobre el nombramiento de Benedetti, trabajará de manera articulada con él. Que no es una decisión conveniente ni respetuosa de los riesgos en derechos humanos y de violencia contra la mujer, tener un funcionario que tiene estas acusaciones tan serias, no solo de violencia de género, sino también de corrupción. 7 mujeres congresistas, entre quienes están Catherine Jubinado, Jennifer Pedraza y Julia Miranda, rechazaron la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior. Ellas, que eran petristas empezando el gobierno, le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y le recordaron que la lucha feminista y contra la violencia de género también era una bandera del presidente antes de llegar al poder. Mediante la resolución 00701 del 19 de febrero de 2025, el Consejo Nacional Electoral anunció la fecha de este año para la realización de las consultas populares internas o interpartidistas de los partidos y movimientos políticos que busquen tomar decisiones o escoger candidatos para los comicios legislativos y presidenciales de 2026. La fecha escogida por la autoridad electoral para el desarrollo de estas consultas será el próximo 26 de octubre de 2025. Tras 3 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, la Cancillería entregó un reporte de los colombianos fallecidos en medio de este conflicto. A la fecha, son 186 los casos de los que la Embajada de Colombia en Polonia ha tenido conocimiento, 64 confirmados como fallecidos, de los cuales 57 ya han sido repatriados, 1 sepultado en Ucrania y 6 connacionales se encuentran en proceso de repatriación. En Venezuela, Nicolás Maduro le pidió al pueblo colombiano apoyar al presidente Petro, esto luego de la denuncia del mandatario colombiano de un presunto plan para asesinarlo con el uso de unos misiles. Maduro insistía que en base a su propia experiencia en varios intentos de asesinarlo, le ofrecía a Colombia el apoyo o la asesoría de su gobierno y de los cuerpos de seguridad para dar con los responsables. Y bueno, aquí tenemos una experiencia en inteligencia que pongo al servicio del presidente Petro para darle toda la experiencia de más de 100 intentos de atentados contra mí y todos han venido de Colombia. Todos los intentos de asesinarme han venido de Colombia. Buongiorno da Luana Cremasco. Papa Francesco ha riposato bene tutta la notte, così la consueta nota del mattino. El Papa Francisco descansó bien toda la noche, según ha informado esta mañana la oficina de prensa del Vaticano, después de que en el último parte médico se comunicara que experimentó una leve mejoría y que la insuficiencia renal que se le había detectado ya no es preocupante y se encuentra bajo control.
Se inició un macrojuicio en Francia contra un cirujano que se aprovechaba de la anestesia y en pleno quirófano abusaba sexualmente de sus víctimas. Son 299 pacientes agredidos, la mayoría menores de 15 años en el momento del abuso. El propio acusado documentaba sus delitos en diarios y en hojas de cálculo, y ahora se habla en Francia de que se están enfrentando al mayor caso de pedofilia de su historia. Esta es peligrosa, esta es buena. Pica en el área Garcés López que quiere meter el centro. ¡Está el remate! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol! En el Metropolitano de Barranquilla, Envigado dio la sorpresa y derrotó 2-1 al Junior. En el cuadro tiburón hizo su debut Teófilo Gutiérrez, quien ingresó al minuto 59 y que volvió por cuarta ocasión al Junior. Su último partido en el equipo de Barranquilla había sido el 15 de abril de 2021. Sobre su debut habló Teo. Sí, bueno, son cosas de la vida, del fútbol. Y bueno, muy contento de la vuelta, del recibimiento de la gente, la familia. Y bueno, y esta institución que me lo dio todo. Y bueno, creo que contrapié que no esperábamos, pero creo que es un gran rival, hay que felicitarlo. Estás escuchando Blue Radio.